a ver esta mañana. Vamos a leer la cita con la cual le vamos a dar base a este tema que el día de hoy vamos a compartir, y vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 6 al 7. Déjenme. Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7 dice así: Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Fíjense que una de las cosas que son parte de la vida y que le suceden tanto al creyente como al no creyente son las aflicciones. No estamos nosotros exentos de pasar por situaciones difíciles, y no solo aflicciones, sino muchas veces en nuestra vida hay desánimo. A veces nos sentimos tristes, derrotados, a veces sentimos que no podemos más, a veces queremos abandonar el camino, a veces queremos desistir de las cosas que nosotros hacemos, y eso es parte de la vida. Dice Eclesiastés en el capítulo 9, versículos 2 al 3 acerca de esto. Dice: todo acontece de la misma manera a todos. Un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, y al no limpio, al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno, así al que peca, al que jura, como al que teme juramento. Y esa es parte de la vida cristiana. Dice la palabra aquí claramente que nosotros y aún los que no creen en Dios pasan por situaciones complicadas que traen desánimo a su vida. La Escritura nos enseña a nosotros que o el hombre es corto de días, dice la palabra, y hastiado de sinsabores. No podemos nosotros negar esa realidad, y cada uno de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones así, de desánimo, de desaliento, de a veces no sentirnos muy bien, ¿verdad? Y seguramente el día de hoy o durante algunas reuniones que hemos estado aquí, a veces llegamos a este lugar desanimados esperando una palabra de aliento. A veces buscamos o a veces pensamos en que necesitamos algo diferente. ¿Por qué? Porque necesitamos motivación para nuestra vida, porque necesitamos que alguien nos diga palabras bonitas. Así como se dice coloquialmente, nosotros muchas veces venimos a este lugar buscando apapacho. Eso es lo que pasa a veces con nosotros. A veces decimos, ay, como que últimamente yo veo, o en la iglesia nos confrontan mucho, pero no nos hablan dulcemente. Y a veces nosotros venimos con esa esperanza o con ese deseo. Hay quienes expresan: deberían de a lo mejor predicar acerca un poco más del amor, porque nos hace falta ese apapacho, y a veces creemos que lo necesitamos. Nosotros pensamos que nosotros necesitamos algo más, algo que va más allá. A veces creemos que es necesario que nosotros tengamos, y lo vemos en muchas iglesias, una charla motivacional. A veces pensamos que nosotros necesitamos nuevas estrategias para enfrentar los problemas que nos aquejan todos los días. Nosotros muchas veces creemos también que necesitamos alguna técnica de liderazgo que nos ayude a nosotros a ser mejores, o simplemente queremos palabras que nos animen. Nosotros no podemos olvidar algo que hacían los apóstoles, y cuando los apóstoles comenzaron en la iglesia primitiva con la predicación, ellos comenzaron hablando a alguien o a iglesias desanimadas, a iglesias perseguidas, a iglesias pecadoras, a iglesias divididas. Pero lo que nosotros podemos ver cuando nosotros leemos la Escritura es que ellos no se encargaron de dar un mensaje motivacional basado en la autoestima y en el éxito de cada uno de nosotros, que muchas veces venimos a la congregación pensando en que eso es lo que necesitamos. Ellos les recordaban el evangelio. Así que el día de hoy el tema que yo quiero compartirles es el evangelio, la máxima motivación para el cristiano.
Eso es lo que ellos le predicaban. No olvidemos que las iglesias de primer siglo fueron iglesias perseguidas, fueron iglesias que sufrieron. Yo leía una especie de frase en la que hablaba que la iglesia en la antigüedad estaba marcada por el sufrimiento y que la iglesia actual está marcada por el éxito y por el que te vaya bien en todo. Lo cual es contrario a lo que la palabra de Dios enseña. Nosotros tenemos claro en el mensaje del evangelio que la vida es así, la vida se sufre y quien sigue a Cristo tiene que estar preparado para el sufrimiento. Les digo, contrario a lo que muchas veces vemos, y nosotros nos acercamos a la iglesia a veces pensando en eso, en que necesitamos un mensaje motivacional, en que necesitamos psicología para nuestra vida para poder mejorar, y no es así. Los apóstoles nos dicen a nosotros, o ellos establecieron claramente cuál era el mensaje que la iglesia necesitaba. Para esas iglesias que sufrieron, que les fue mal, que eran perseguidas, ellos necesitaban recordar el evangelio, y eso es lo que nosotros necesitamos recordar. ¿Por qué? Porque el evangelio no solo es un mensaje o el mensaje para ser salvos, es el mensaje que sostiene, transforma y motiva la vida cristiana. Por eso la importancia del evangelio, por eso la importancia de que en el lugar donde nosotros congregamos se predique el evangelio. ¿Por qué? Porque el evangelio, como les decía, no solo nos salva, el evangelio nos sostiene, el evangelio nos transforma y el evangelio nos motiva a una vida cristiana correcta. En la manera en que Dios quiere que nosotros vivamos, hay muchas razones por las cuales nosotros pudiéramos mencionar por las cuales hay aflicción en nuestra vida o desánimo. Luchamos contra el pecado, hay sufrimiento en nuestra vida. A veces hay falta de amor, falta de perdón, falta de humildad. Y todas esas cosas traen desánimo a nuestra vida. ¿Por qué? Porque a veces nos hace falta perdonar y nosotros pensamos en ir a la iglesia y que nos digan los 5 puntos esenciales para que nosotros podamos perdonar. Nosotros necesitamos recordar el evangelio. Y Pablo, en el texto que nosotros leímos, con el cual dimos base, Pablo da un consejo para comenzar. En el texto en el cual leímos al principio, como base de esta predicación, Pablo nos aconseja lo siguiente. Él dice, de la misma manera en que nosotros comenzamos nuestra vida cristiana, ¿cómo la comenzamos? Arraigados en el evangelio, creyendo el evangelio, porque eso es lo que el apóstol Pablo nos dice a nosotros. De esa manera nosotros debemos continuar nuestra vida. Debemos seguir viviendo de la misma manera. ¿Cómo? Edificados o arraigados en el mensaje del evangelio. Eso es lo que nosotros necesitamos. Dice la palabra de Dios también, el mismo apóstol Pablo en este texto que nosotros leímos en el versículo 10, habla acerca de que nosotros estamos completos en Él, en Cristo. Nosotros no necesitamos un mensaje distinto. Algo que pasaba en la iglesia de Colosas es que esos falsos maestros creían o ellos hacían ver a la gente que ellos necesitaban algo mucho más allá del mensaje del evangelio. A veces nosotros como cristianos pensamos, y yo lo he escuchado de cristianos mismos, el decir, es que eso ya lo he escuchado yo muchas veces, yo necesito ya algo más elevado. Y para nosotros, ¿qué es algo más elevado? Para nosotros algo más elevado es que nos motiven psicológicamente, que nos hablen aquí, como dice el apóstol Pablo, con huecas sutilezas, que nos engañen, que nos endulcen el oído. Nosotros necesitamos el mensaje del evangelio, y eso es lo que nosotros necesitamos recordar. ¿Por qué? Porque esa es la máxima motivación para todo cristiano. Y si a nosotros no nos motiva en nuestra vida el mensaje del evangelio, entonces no va a haber nada que motive nuestra vida. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la motivación es temporal únicamente. Pasa. Lo que Dios habla en su palabra es eterno. Son palabras que permanecen para siempre. Nosotros no empezamos el evangelio y luego pasamos a algo más elevado. No, eso no. Y eso es muchas de las cosas que muchas iglesias enseñan. Es que nosotros ya dejamos atrás ese mensaje básico. ¿Por qué? Porque ahora nosotros vamos hacia adelante. Nosotros tenemos que avanzar. Nosotros ahora necesitamos algo más avanzado. Es que nosotros seguimos predicando el evangelio, pero lo hacemos de otra manera. ¿Por qué? Porque el evangelio o la sociedad cambió, entonces nosotros tenemos que hacer más atractivo el mensaje para la gente. Y no es así.
Lo que nosotros necesitamos es tal y como el mensaje es predicado de esa manera, lo necesitamos. Nosotros necesitamos esa sana doctrina, ese mensaje no adulterado de la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos para nuestra vida. Nosotros necesitamos volver una vez más a la verdad de Cristo. ¿Y cuáles son las razones por las cuales nosotros necesitamos volver a esa verdad? ¿Y cuáles son las razones por las cuales el Evangelio es la máxima motivación para el cristiano? Hoy vamos a ver algunas razones para ello. Y la primera de ellas es porque las pláticas motivacionales pueden cambiar las emociones, pero el Evangelio cambia el corazón. Dice la Escritura en Juan 8:32, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. La motivación humana suele producir un entusiasmo pasajero. ¿Cuántos nosotros, y yo lo recuerdo cuando yo estudiaba la universidad y que íbamos a aquellos congresos donde iban grandes conferencistas exitosos en los negocios y que salían y nos motivaban y salíamos de allá, pero pasaba. Nos duraba poco tiempo y eso es lo que pasa con eso. La motivación humana produce un entusiasmo pasajero. El Evangelio, en cambio, transforma desde el interior por la obra del Espíritu Santo, y lo que nosotros necesitamos para vivir una vida en la cual nosotros podamos dejar a un lado el desánimo y podamos seguir adelante. Lo que nosotros necesitamos no es otra cosa más que el mensaje del Evangelio en nuestra vida. Recordar que la verdad nos hace libres. Una de las cosas que traen desánimo en nuestra vida es ver cómo el tiempo pasa y que no notamos un cambio en nuestra vida y que tenemos siempre los mismos patrones. Esas son causas por las cuales hay desánimo, y esas son cosas que a veces nosotros venimos a buscar a la iglesia. ¿Cómo luchamos nosotros contra eso? Contra esa tendencia que tenemos a volver a caer nuevamente en los mismos patrones que sabemos que no están bien y que no nos agradan. El problema no está en nuestra capacidad para que nosotros podamos cambiar, sino en el poder transformador de la verdad del Evangelio. No es nuestro esfuerzo. Lo que va a transformar verdaderamente nuestra vida es el mensaje del Evangelio, y por eso es tan importante el Evangelio en la vida del cristiano, y por eso nosotros no podemos hacer a un lado ese mensaje. Así lo sepamos y creamos que somos expertos, ese es el mensaje que el cristiano necesita para poder vivir una vida motivada, una vida distinta, una vida en la cual se viva esa verdad. La libertad no viene de sentirnos mejor, sino de conocer la verdad acerca de Cristo. Vean. Nosotros no vinimos a esta tierra para sentirnos mejor. Vinimos aquí para conocer la verdad de Cristo, y eso a nosotros por consiguiente nos va a llevar a tener una vida mejor y a sentirnos mejor. ¿Por qué? Porque estamos arraigados en donde tenemos que estar arraigados, y es en nuestro Señor Jesucristo. La segunda cosa por la cual el Evangelio debe ser o es la máxima motivación para el cristiano es porque el problema del hombre no es simplemente el desánimo, sino su pecado. Eso es lo que realmente pasa. Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Muchas veces nos desanimamos o hay desánimo porque no ganamos o no obtenemos lo que nosotros queremos en nuestra vida. Pero ¿de qué nos sirve tenerlo todo? Dice la palabra de Dios. Si perdemos nuestra alma, el problema no es eso, el problema es el pecado que hay en nuestra vida. Una persona puede estar muy motivada y aún así seguir viviendo lejos de Dios. ¿Para qué queremos palabras vanas, mensajes psicológicos? ¿Para qué queremos llegar aquí y encontrar un buen motivador? Lo que nosotros necesitamos es darnos cuenta que a veces vivimos motivados pero apartados de Dios, lejos de Él. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Está apartado completamente de Dios. Una de las marcas de vivir separados de Dios es que vivimos más identificados con el mundo que con Cristo. Buscamos más las cosas ahora sí, como dicen, buscamos más las cosas de la tierra. Ayer
Tuvimos nuestra reunión de varones y una de las cosas que nosotros veíamos es que un hombre verdadero, un hombre de verdad, busca primeramente el reino de Dios, pero lamentablemente no es así para nosotros. A veces nos preocupamos más por otras cosas. Estamos más preocupados por los negocios. Estamos más preocupados porque el día que hay reunión no puedo ir porque tengo trabajo, porque tengo que hacer cosas. Cuando realmente se anticipa las reuniones desde mucho tiempo atrás, se avisa. ¿Para qué? Para que nosotros tomemos la disposición de dejar ese día un poquito nuestro trabajo y poder asistir y poder estar. Así que vivimos en desánimo no porque sea o ese sea el principal problema, sino porque hay pecado en nuestra vida. El hombre sin Dios y en su pecado nunca encontrará satisfacción. Así podamos tener, y como dice aquí el texto, nosotros buscamos ganar el mundo a través de trabajar, a través de tener recursos, a través de tener cosas. Pero ¿saben qué? Sin Dios no va a haber satisfacción en nuestra vida. Así podamos llenarnos de Lamborghinis, de BMW, de casas, de dinero en el banco. Nuestra satisfacción está en Cristo. Y ese es el mensaje que nosotros debemos recordar. El Evangelio trata el problema más profundo, nuestra separación de Dios y nuestra necesidad de reconciliación por medio de Cristo. Nosotros necesitamos eso principalmente. Nosotros no necesitamos tener o sentirnos animados porque lo tenemos todo. Nosotros necesitamos saber que lo primordial en nuestra vida es estar reconciliados con Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? La mayor necesidad del hombre no es sentirse bien, sino estar o sentirse reconciliado con Dios. Decía Paul Washer que nosotros buscamos nuestra mejor vida aquí y ahora, pero Dios no nos llamó a eso. La verdadera satisfacción nosotros la vamos a encontrar en Dios, en su palabra, en acercarnos a Él, en dejar a un lado nuestro pecado. El Evangelio es la motivación más grande para el cristiano porque el Evangelio revela el amor más grande. Dice la Escritura en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ningún discurso motivacional puede compararse con esto que nosotros leemos en el Evangelio. ¿A usted le hace falta amor? Recuerde que Cristo, dice la Escritura, que Él muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, imagínense nada más. Y es que a veces nosotros no dimensionamos lo que nosotros leemos en la Escritura. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué manera de manifestar su amor. Nosotros amamos a los que nos aman. Nosotros hacemos bien a los que nos hacen bien. Cristo nos hizo bien aún nosotros haciendo mal y no amándolo a Él, sino por el contrario, dice la palabra de Dios que nosotros éramos enemigos de Él, mas Él muestra su amor. Así que si usted se siente desamorado, no olvide esta verdad del Evangelio. Cuando el creyente contempla ese amor, encuentra la motivación más profunda y duradera que cualquier palabra de ánimo. ¿Para qué necesitamos aquí que nos vengan y nos hablen mensajes motivacionales? Ahí está la base de nuestro amor, de nuestra satisfacción, del sentirnos verdaderamente amados. Cristo dio su vida por cada uno de nosotros y lo hizo únicamente porque nos ama. Por eso estamos aquí el día de hoy, porque Él nos ama. Si nuestro desánimo está anclado en la falta de amor, el Evangelio nos recuerda que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es una muestra de amor incomparable. En el amor, a Dios nadie le gana. Su amor es incomparable. Él nos recuerda que por medio del Evangelio, cada día de nuestra vida, Dios nos ama, y se los voy a decir de manera personal. Cada día de tu vida, Dios te ama. No lo olvides.
Recuérdalo que el Evangelio nos enseña a nosotros. Cristo dejó la gloria, vino a esta tierra a humillarse. ¿Para qué? Únicamente por amor a nosotros, para salvarnos de la peor condición en la cual nosotros nos encontrábamos. Nosotros, o para el cristiano, el Evangelio es la máxima motivación de su vida, porque el Evangelio nos recuerda quiénes somos. Dice la Escritura en Efesios 1, 5 al 7. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Si estos textos que nosotros estamos leyendo no resuenan en nuestro corazón, ¿qué entonces nos va a motivar a nosotros? El Evangelio nos recuerda quiénes somos. Cuando estamos desanimados, muchas veces solemos olvidar nuestra identidad. O hay muchas personas que también viven en esta vida y no encuentran identidad. Aquel que recuerda el Evangelio, aquel que va al Evangelio, aquel que vuelve al Evangelio, se da cuenta que su identidad está en Cristo. El Evangelio nos recuerda que somos justificados, adoptados como hijos, perdonados, herederos con Cristo y aceptados por gracia. ¿Qué más? Imagínense nada más el privilegio. Aceptados, perdonados, ya no hay culpa para nosotros. Imagínense el privilegio de poder presentarnos ahora delante de Dios sin culpa. ¿Por qué? Porque Cristo ya pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y no solo eso, ahora somos sus hijos. Ahora nosotros podemos disfrutar de los privilegios que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Ahora también son parte nuestra y nosotros podemos disfrutar de todo ello. Somos herederos con Cristo. Somos aceptados por pura gracia, nada más porque a Dios le plació. Así dice la Escritura. Nuestra seguridad no depende de cómo nos sentimos, sino de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Así que nuestra identidad está en Cristo. Cuando usted se sienta menos, cuando usted se sienta menospreciado, recuerde que usted es hijo de Dios. Y eso no lo debe de llevar a usted a creerse más que los demás. No, mucho menos. Lo que nosotros debemos hacer es ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ha aceptado con todo y nuestros errores. Y Él es tan bueno que no nos deja así. Y Él empieza una obra transformadora en nuestra vida. Porque hay quienes enseñan y dicen, Cristo te ama tal y como eres. No necesitas cambiar, Él te ama. No, Dios te transforma. A un verdadero cristiano, Dios lo transforma a través del Espíritu Santo, a través de la obra que el Espíritu Santo comienza en el momento en que nosotros hemos creído en Él. Así que somos hijos de Dios. Y eso es un privilegio para nosotros. Otra de las razones es porque el Evangelio nos da razones también para obedecer, y otra de las causas del desánimo o del desaliento del cristiano a veces es el tema de la obediencia, porque nos damos cuenta que muchas veces desobedecemos a Dios en nuestro caminar. Y es parte de la vida cristiana. El hecho de que seamos cristianos no significa que no caigamos y que no le fallemos a Dios. Por eso tenemos a Cristo. Si nosotros fuéramos perfectos, pues entonces no hubiéramos necesitado de un Salvador, ¿verdad? Necesitábamos de alguien que sí lo hizo perfectamente. Muchas veces nos desanimamos porque nos damos cuenta que nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Y la obediencia a Dios se manifiesta en la obediencia a la palabra de Dios. Y nosotros, si somos honestos, en realidad, muchas veces en nuestra vida, en nuestro caminar, nos damos cuenta que desobedecemos su palabra y no somos obedientes a lo que Él nos pide. Y eso trae desánimo para un cristiano verdadero. La obediencia cristiana no nace de frases como tú puedes o cree en ti mismo. Nace de recordar que Cristo murió por mí, resucitó por mí, Cristo intercede por mí y Cristo volverá por mí
Por eso el apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Qué significa esa palabrita? Esa palabra la hemos escuchado mucho. El amor de Cristo nos constriñe. Esta palabra griega, sinecho, así se pronuncia, sinecho, puede traducirse como controlar, dominar, impulsar con fuerza, apremiar, mantener sujeto, dirigir completamente. Entonces esto no significa obligar por fuerza, sino ejercer una influencia tan poderosa que dirige toda nuestra vida. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que el amor de Cristo nos dirige a nosotros, nos controla a nosotros. Cuando nosotros entendemos eso, ¿y a qué nos lleva a nosotros? A la obediencia a Cristo. Nosotros ya lo vimos y hemos estado viendo durante muchas veces que nuestra obediencia no nace de nuestro esfuerzo, sino de la obra que Dios ha hecho en nosotros y del agradecimiento que nosotros ahora tenemos por lo que Cristo hizo por nosotros. Un cristiano agradecido con Dios, un cristiano que entiende lo que Cristo hizo por él y lo que tuvo que pagar, ahora vive obedeciendo a él, pero es por gratitud únicamente, no por ganarse el favor de Dios. Nosotros no podemos impresionar a Dios con absolutamente nada. Pero lo obedecemos, ¿por qué? Porque lo amamos. Porque la Escritura dice que el que me ama, mi palabra guarda. Esa es la muestra y esa es una de las características de un cristiano verdadero. Alguien que guarda la palabra de Dios, ¿por qué? Porque realmente ama a Dios. No dice aquí que nos constriña el miedo, la culpa o el optimismo, sino el amor de Cristo. No nos mueve eso. A nosotros no nos mueve el optimismo, no nos mueve los mensajes motivacionales. A nosotros nos mueve el amor. El amor de Cristo y nosotros no podemos olvidar a eso. Eso porque eso nos va a llevar a nosotros a ser obedientes. Así que cuando usted se sienta desanimado porque ha desobedecido a Dios, recuerde esto. Recuerde que su amor es el que nos impulsa a nosotros a la obediencia, a Él. La sexta cosa por la cual nosotros debemos tener al Evangelio como nuestra máxima motivación es porque el Evangelio nos sostiene en el sufrimiento. Como les decía hace un momento, ¿quién de nosotros no sufre? Dice el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este texto para nosotros debe de ser el impulsor que nos mueva a nosotros a darnos cuenta que lo que pasa en esta tierra y lo que sufrimos no se compara con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Las palabras motivacionales suelen funcionar mientras las circunstancias son favorables. Pero cuando nos va mal, cuando realmente viene el sufrimiento, ¿qué pasa en nuestra vida? Eso se fue y se esfumó. Alguna vez alguien nos dijo, tú puedes, hay un campeón dentro de ti, porque ahora se predica en las iglesias eso. No se trata de nosotros, se trata de Él. Y el Evangelio nos sostiene a nosotros en medio del sufrimiento, primeramente porque nos recuerda que es parte de la vida cristiana. Pero cuando llega el dolor, el creyente necesita algo firme y lo único firme es que Cristo venció a la muerte y nosotros debemos recordar eso. Si nosotros cimentamos el pasar nuestro sufrimiento en nuestra fuerza o en nuestra capacidad, nosotros no vamos a poder. Nosotros necesitamos estar parados sobre algo sólido y dice la Escritura que aquel que construye sobre la roca es un hombre sabio que edificó bien. ¿Por qué? Porque vienen los vientos, vienen los momentos difíciles y la casa se mantiene firme. ¿Por qué? Porque su vida está sostenida en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios. Dios sigue siendo soberano y eso tampoco debemos olvidar. En medio del sufrimiento, no se olvide que Dios es soberano y que Él está en control de todo lo que nosotros pasamos.
Aunque nosotros nos desesperemos, aunque nosotros nos desanimemos, no podemos olvidar, y por eso es necesario que todos los días recordemos el Evangelio en nuestra vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a sostener nuestra vida. No van a ser las palabras bonitas. Por eso no nos paramos aquí a decirle a usted que saque el campeón que hay dentro de usted y que usted puede. Eso no lo va a escuchar nunca. Lo que va a escuchar es que nosotros necesitamos depender de Dios y anclarnos en Él. Hay un canto que dice que Él es el ancla firme y fuerte. Ahí es donde nosotros tenemos que estar. Y no olvidar eso. Dios es soberano. Si usted está pasando por un momento difícil, cualquiera que sea, no se olvide de eso. Dios está en control. A Él no se le pasa nada, absolutamente nada. Cuando Él estuvo en la barca y que aparentemente estaba dormido, Él estaba en control de todo. Porque Él tiene el control, nada se escapa de sus manos, si no, no fuera Dios, si no, no fuera soberano, ¿verdad? Dios controla todo, absolutamente todo. Nada puede separarnos de su amor. Dice la Escritura que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni poderes, ni nada, ni lo presente, ni lo porvenir, nada, absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada. No se olvide de eso, recuérdelo siempre que usted esté pasando por el sufrimiento, no se olvide que nada lo puede separar del amor de Dios. Nada. Nuestra esperanza está en la gloria venidera. Y algo que como cristianos, les decía yo al principio, algo que como cristianos debemos estar preparados es para sufrir. Un cristiano tiene que estar preparado para eso, porque la Escritura nos enseña a nosotros que las pruebas y las situaciones y los momentos difíciles van a venir a nuestra vida. Eso es inevitable. Nosotros no podemos evitar eso. No podemos hacerlo. Pero no olvidemos que esto que pasamos, como lo leímos al principio, no se compara con lo que Dios tiene preparado o lo que Él va a revelar para nosotros. Esa es nuestra esperanza. Si usted ha puesto su esperanza en la tierra, déjeme decirle que usted no está bien, está equivocado. Si usted ha puesto su esperanza en que va a tener dinero, en que si esto, en que si la cuenta se le acaba, y que si esto, no. Nuestra esperanza está en lo que nos espera ya. Aquí podemos sufrir, aquí no la podemos pasar bien, aquí puede haber muchas circunstancias desfavorables, pero la esperanza del cristiano es lo que Dios tiene preparado para él en la gloria que ha de manifestarse. Ahí deben de estar puestos nuestros ojos y ahí debe estar puesta nuestra esperanza. Por eso Jesús decía, no hagan tesoros en la tierra. Ahí se corrompe todo. Hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín lo corrompen. ¿Por qué? Porque el hacer tesoros en el cielo es hacer tesoros para la eternidad, y ahí es donde vamos a estar. Ahí es donde Dios quiere que nosotros estemos. La esperanza de que Cristo o de la gloria venidera es lo que fortalece al creyente en medio de las pruebas. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada. El Evangelio nos recuerda que el sufrimiento es temporal. La gloria en Cristo es eterna. No se olvide eso. Pero esta breve tribulación momentánea, decía el apóstol Pedro, produce en nosotros, produce en nosotros, dice, un cada vez más excelente peso de gloria. Las pruebas están haciendo algo en nosotros, están trabajando en la imagen de Cristo, y nosotros, dice la Escritura, que son breve tribulación momentánea. Alguien decía, un teólogo decía que cuando nosotros lleguemos a la gloria, nosotros vamos a poder ver aquellas aflicciones y vamos a decir, no era absolutamente nada. Porque no se compara. Nosotros, o para el cristiano, el Evangelio es la máxima motivación de su vida, porque el Evangelio glorifica a Cristo y no al hombre. Muchos mensajes motivacionales ponen énfasis en la capacidad humana. Confía en ti, tú puedes lograrlo, descubre el campeón que llevas dentro de ti. Eso es lo que vemos y eso es lo que la gente busca, y esa es la motivación que el hombre quiere. Pero no es la motivación que el hombre necesita. Y uno lo ve, yo veo
Cómo en estos tiempos, ahora con las redes sociales, tanta gente que sube tantos mensajes motivacionales y dice uno, híjole, y yo declaro, y yo esto, y yo decreto, y yo establezco, y yo, pues yo digo, y han de ser Dios, porque solamente Dios lo puede hacer. Pero cómo se llena, ¿no? Y son un montón de frases y dicen, ay, estos vienen bien inspirados hoy, ¿verdad? Pero no es así. El Evangelio dirige la mirada a Cristo. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Así que el Evangelio quita nuestra mirada de nosotros mismos, de nuestro orgullo, de lo que nosotros creemos que somos y pone nuestra mirada en Cristo. Ahí tiene que estar nuestra mirada, en Él. No en nuestra capacidad, no en lo que nosotros podemos hacer, porque no podemos. Mismo Jesucristo dijo en Juan 15:5 que separados de Él, nada podía hacer. Dice, separados de mí, nada pueden hacer. ¿Y cuánto es nada? Se los voy a leer en el griego. Significa nada. Nada es nada. Sin Cristo, nada. Y así el hombre pueda edificar aquí un palacio y pueda tener un imperio, es nada sin Cristo. Nada. Porque eso que está edificando, eso que está haciendo es edificar sobre la arena. Un día se va a caer todo eso. ¿Quién se ha llevado lo que ha hecho, verdad? Bueno, solo por allá en el norte entierran a los narcos con sus camionetas, ¿verdad? Pero pues ahí se queda la camioneta. Bueno, sería que la sacaran y nos la regalaran, ¿verdad? Mejor, pero bueno. Entonces, el centro de la vida cristiana no es el potencial del hombre, sino la suficiencia de Cristo en nuestra vida. ¿Qué necesitamos nosotros recordar todos los días? Que nosotros no podemos. Y eso muchas veces nos desanima porque nosotros queremos ganar la guerra solo y nosotros creemos que nosotros tenemos la capacidad y eso tiene que ver con el orgullo de que podemos hacer lo que nosotros queramos. No, no olvidemos que nosotros somos insuficientes y que necesitamos a Cristo en nuestra vida. Sin Él nada, absolutamente nada podemos hacer. El hombre no nació para ser autosuficiente. El hombre vino a esta tierra para depender de su creador en absolutamente todo, porque Él es el que nos da todo. Dice la palabra de Dios que todo lo recibimos de su mano. ¿O cree que es porque usted es muy inteligente para trabajar? Porque no, a mí Dios me hizo un genio. No, todo proviene de la mano de Dios. Y debemos estar agradecidos con Él. Ya para terminar, el creyente no necesita principalmente que le digan que puede más. Necesita que le recuerden lo que Cristo ya hizo por él. El Evangelio produce una motivación que no depende de las emociones, sino de la realidad histórica de que Jesús murió, resucitó, Él reina y Él volverá. Esta verdad transformará el corazón, esta verdad fortalece la fe y nos capacita para poder perseverar en obediencia a Cristo. Eso es lo que necesitamos. Así que cuando usted venga aquí, no va a encontrar mensajes motivacionales. Si eso es lo que busca, no los va a encontrar. Aquí va a encontrar el Evangelio porque ese es el que nos va a ayudar a nosotros a vivir como debemos vivir. Y es lo que nos va a mantener firmes en medio de cualquier circunstancia de la vida. Vean lo que decía el pastor reformado Martin Lloyd-Jones. Él decía, la mayoría de nuestra infelicidad como cristianos se debe a que no escuchamos a que nos escuchamos, a nosotros mismos en lugar de predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. No te escuches a ti mismo. Predícate el Evangelio y recuerda el Evangelio. Eso nos va a ayudar a nosotros a vivir una vida de gozo, una vida centrada en Cristo y dice la palabra de Dios que en Él estamos completos. No necesitamos más. Lo necesitamos a Él. La respuesta al desánimo no es inventar nuevas formas de motivación, sino volver otra vez a las verdades del Evangelio y aplicarlas al corazón. La iglesia en la actualidad, y ese es un mal en la iglesia en la actualidad, es que han dejado a un lado el Evangelio, según ellos, como les decía, para pasar a cosas más elevadas.
Eso es un mensaje ya que fue para aquella época. La cultura de ahora no. La cultura de ahora, si le predicas el evangelio, a mí alguien me dijo, no, es que tú no puedes predicar el sacrosanto evangelio, porque no, los jóvenes no lo van a recibir. Entonces, ¿qué les vamos a predicar? El evangelio es poder de Dios para salvación. Tenemos que predicar el evangelio. El evangelio es el único que transforma nuestra vida y el evangelio es la fuente para que nosotros podamos vivir una vida de acuerdo a lo que Dios quiere y una vida en la cual nosotros tengamos el gozo de Cristo en nosotros. ¿Cuánta falta nos hace el evangelio en nuestra vida y cuánta falta nos hace recordarlo? El creyente no necesita una motivación superior al evangelio porque no existe una motivación superior al evangelio. Búsquele por donde quiera. Y lo que le motiven y como usted salga, usted puede salir volando allá en las nubes si quiere. Pero se va a caer, como dijo Chalino Sánchez, el que canta ese de que me caí de la nube. Así se va a caer. Así se va a caer. Porque eso es temporal únicamente. John Piper suele resumir la idea diciendo que el evangelio no es solamente la puerta de entrada al cristianismo, es el camino entero de la vida cristiana. El evangelio tiene que estar presente todos los días de nuestra vida. No podemos olvidarlo. No podemos olvidar nunca lo que Cristo hizo por nosotros, porque eso es lo que nos va a impulsar a nosotros seguir adelante en nuestra vida. De forma similar, Jerry Bridge decía también, predícate el evangelio todos los días porque el creyente nunca deja de necesitar recordar lo que Cristo hizo por él. Nosotros nunca vamos a necesitar de recordar eso. Predícate el evangelio todos los días de tu vida. No olvides lo que Cristo hizo. Él vino a vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir. Él vino a padecer en nuestro lugar, a pagar nuestras culpas. Él murió, pero resucitó. Él está vivo, ahora está a la diestra del Padre. Y saben una cosa, Él intercede por cada uno de nosotros. Amén. No estamos solos. Y lo mejor de todo, Él va a regresar. Y tiene preparado para nosotros cosas que nosotros ni siquiera podemos comprender. Nosotros vemos la belleza aquí, en el mundo, en las cosas que hacemos y no nos queremos ir de aquí. Lo que Dios tiene preparado es incomparable. En ese Dios hemos creído y en ese Dios debemos poner nuestra confianza. Es por ello que nosotros no podemos hacer a un lado nunca el mensaje del evangelio. Vamos a orar. Señor.